Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. Invocan el nombre de Cristo, se arrepienten y salen de un cáncer. Y levantan sus hijos y edifican su casa y viven bendecidos con su hogar, su familia. Y le dicen a la humanidad: yo tuve esta enfermedad, yo tuve SIDA, yo tuve cáncer, yo tuve tal cosa, pero el Señor me sanó, pero el Señor me libró, pero el Señor me quitó toda desgracia y toda maldición. Alaba al Señor que Él vive. ¡Aleluya! A su nombre. Ahora, la sangre de Cristo Jesús, que es preciosa e incomparable, no tiene con qué compararse aquí en la tierra, mi amado hermano, es pura. Es una sangre pura, sin contaminación. La Biblia lo dice, mi amado hermano, en Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo número 12. Gloria al Señor Jesús. Éxodo capítulo número 12, versículo número 1. Dice la palabra: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será propicio de los meses para vosotros. Este será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Y ninguna cosa dejaréis a su nombre. Dice la palabra: y ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasará de vosotros, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. A su nombre. Mire usted, mi amado hermano, lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? En el Antiguo Pacto, nosotros sabemos que el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, es tipología del Nuevo Testamento. Toda la Biblia es cristocéntrica. Toda la Biblia es cristocéntrica. Toda la Biblia nos habla de Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento nos habla de Cristo como tipología o como la sombra, amén, de lo que habría de venir. En el Nuevo Testamento ya es la realidad, ya Cristo ha venido para la gloria del Señor. Entonces vemos allí, mi amado hermano, en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, cómo Dios está hablando en tipología de Cristo. La única forma que ellos se iban a salvar de la opresión de Egipto y salir de la esclavitud ya estaba trazado. Faraón tenía un corazón muy duro, y ante ese corazón muy duro era necesario que Dios viniera
e hiriera allí con muerte y destrucción ese pueblo para poder libertar a su pueblo, al pueblo de Israel. En ese momento Dios les da una orden y le dicen: voy a pasar por todo lugar y voy a matar al hijo, se va a morir el hijo o el primogénito mejor de cada familia egipcia. Pero para que esto ocurra es necesario que ustedes, le dice al pueblo de Israel, cojan por familias, maten un animal, les da las características, pero les dice que ese animal tiene que ser sin defecto a su nombre. ¿Sin qué? Sin defecto. ¿Por qué sin defecto? Porque esa es la tipología de Cristo Jesús. Cristo Jesús fue sin qué, sin mancha, sin defecto a su nombre. Aunque los teólogos y los eruditos y los mentirosos y los hijos del diablo hoy le están atribuyendo una cantidad de cosas al Señor Jesús que no tiene y que la Biblia no las reporta, pero esos son los hijos del diablo. Nosotros, los hijos de Dios, creemos, según la palabra, que el Señor fue sin mancha y sin contaminación, pura su sangre para la gloria del Señor. Alaba al Señor que Él vive. Aleluya. A su nombre. Ahora bien, ese cordero tenía que ser sin defecto porque esa es la tipología de Cristo Jesús. Y ese cordero iba a servir su sangre para marcar los dinteles y los postes de cada casa de la familia judía, de lo cual allí no pasaría, mi amado hermano, Dios por esos lugares, ni moriría primogénito en esa casa, sino en la casa de los egipcios. Escúchelo bien. Entonces, entre cada familia había una diferencia. ¿Cuál era la diferencia? La sangre del cordero. La sangre de ese cordero que degollaban y lo consumían, pero esa sangre tenía que estar en los dinteles y en los postes de cada casa. Ahora bien, mi amado hermano, eso es muy importante que usted lo entienda. ¿Por qué la palabra de Dios dice, efectivamente, usted lo entiende, que pasó Dios por ese lugar, murieron los primogénitos de las familias egipcias y los judíos no lo hicieron? Quedaron intactos sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién es el Cordero sin mancha? Cristo Jesús. ¿Cuál fue el gran sacrificio que el Señor hizo por nosotros? Fue el sacrificio en la cruz del Calvario. La sangre que Él derramó, la sangre que Él derramó tan preciosa por nosotros, tiene un valor incalculable, incalculable. Nada más y nada menos que la Biblia dice que Él nos rescató con precio ¿de qué? De sangre, a su nombre. Lo dice la palabra. Luego, ¿qué pasa con esto, mi amado hermano? Ocurre que todo aquel que se convierte al Señor y acepta a Cristo Jesús, tiene una marca indeleble, tiene una señal indeleble espiritualmente hablando, y en el mundo espiritual es conocido como un hijo de Dios porque está rociado con la sangre de Cristo, espiritualmente hablando. Estoy hablando espiritualmente. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu de Dios habla a la iglesia. Usted y yo, como verdaderos cristianos, el verdadero cristiano tiene que en su vida, tiene, mi amado hermano, una seña inequívoca: la sangre de Cristo Jesús, que lo identifica delante de Dios como su hijo, a su nombre. Somos identificados como hijos de Dios. Y quiere que le diga algo, hasta el mismo diablo lo sabe. Hasta el mismo diablo conoce. Escúchelo bien. Y se lo voy a demostrar. La Biblia dice que cuando Pablo salía a la hora de la oración de la casa de Lida, dice la palabra que allí había una mujer que vivía de la adivinación, y esta mujer salía y decía: allá van los hijos del Dios Altísimo. El diablo conoce los hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el diablo sabe que usted y yo
estamos con una señal espiritual muy, muy marcada, que es la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús tiene poder. Aleluya. Y por eso dice la Biblia en el Salmo 91, que ninguna plaga tocará tu morada. Ninguna plaga tocó la casa de los egipcios. ¿Por qué no tocó la casa de los egipcios? Porque estaban marcadas con la sangre del cordero sin defecto que Dios le ordenó que sacrificaran. Pero ese cordero sin defecto ya ocurrió. Fue Cristo Jesús que murió en la cruz. Y ahora no es la casa nuestra, es tu vida, es tu corazón, es tu espíritu, es tu alma, es tu cuerpo espiritualmente, que estamos, hermano, señalados por Cristo Jesús como hijos de Dios, porque la sangre de Cristo Jesús está sobre nosotros. A su nombre, a su nombre. Esa sangre tiene poder de Dios. Diga conmigo, poder de Dios. Por eso cuando usted se sienta ante un problema, ante una dificultad, siempre diga, me cubro con la sangre de Cristo. Cúbrase con la sangre de Cristo. Cuando usted esté frente a una tentación, escúchelo bien, frente a una tentación que el diablo le mande, cúbrese con la sangre de Cristo Jesús. Y aquí estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Levante su mano y diga, me cubro con la sangre de Cristo Jesús. Dígalo duro para que el diablo lo oiga. Me cubro con la sangre de Cristo Jesús. Alaba al Señor si puedes alabar. Aleluya. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. A su nombre. A su nombre. Hay poder en Cristo Jesús. Ahora bien, mi amado hermano, nosotros de verdad, y yo le quiero decir a usted, considérese una persona muy especial en esta tierra. Yo no sé si muchos aquí no lo hacen, pero guárdese para el Señor. Guárdese para Dios. Guárdese en santidad. Y guárdese para el Señor, porque usted es una persona especial en las manos del Señor. Y espiritualmente, estoy hablando espiritualmente, usted es diferente. Usted es distinto. ¿Y sabe qué hace? Los demonios se dan cuenta de eso. Los demonios se dan cuenta quién es quién. ¿Por qué atacan a muchas personas? Primero, ellos intentan atacar a alguien porque se dan cuenta que es un hijo de Dios y que ha tomado la decisión de ser un hijo de Dios. Pero los ataques del maligno no prevalecerán contra ti, porque la luz de Cristo está en tu vida y tú estás cubierto con la sangre de Cristo. Por eso no tenga temor, no tenga miedo, no tenga temor de nada. A su nombre, a su nombre, no tenga temor de nada. Jesucristo está en usted. Y la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario lo ha rociado a usted para que usted viva como un hijo de Dios. Usted es diferente a los demás. Yo espiritualmente y usted espiritualmente somos diferentes a los demás. Ahora, que el diablo quiere cogerlo a usted y que usted meta la trompa en la guamasa como el marrano y volverlo a revolcar, es otra cosa. Pero no lo conseguirá si usted permanece firme. Si usted permanece firme en el Señor. Si usted entiende quién es usted ahora. Yo me he puesto a pensar por qué hay tantos cristianos hoy día, hermano, que se dejan engañar del diablo. Unos a través de las herejías. Hay gente que mantiene, hermano, ya con el cuento de que Dios me habló, que Dios me mostró, y que Dios por aquí y Dios por allá. Y hermano, nunca leen la palabra, nunca oran, nunca se meten con el Señor. Y usted los ve, hermano, ya hablando y diciendo herejías, mentiras del diablo. Tenemos la palabra profética más seguro, la palabra del Señor. ¿Y uno por qué ve eso? Uno porque ve cristianos, no solamente unos que cogen el camino de la herejía, sino otros que cogen el camino del mundo, de la mundanalidad.
llenos de contienda, llenos de problemas, llenos de amargura, llenos de resentimiento, llenos de odio, llenos de lujuria, llenos de laxivia, unos de un poquito, otros de otra. ¿Por qué eso? Porque nunca se han dado el puesto que les corresponde. Nunca ellos han entendido que son seres privilegiados en esta tierra, que tienen algo diferente a los demás. La sangre de Cristo que Cristo derramó en la cruz del Calvario los alcanzó ahora y son iglesia del Señor, son miembros del cuerpo de Cristo, son hijos de Dios. Alaba al Señor que Él vive. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Ese es el problema. No entienden eso. Y como no entienden eso, hermano, se le ceden al diablo de cualquier forma, de cualquier manera. Y por eso es tan delicado. Mire, que ese tipo de personas lo que terminan haciendo. Hebreos, carta a los Hebreos capítulo número 10. Hebreos capítulo número 10. Aleluya. Dice la palabra en Hebreos 10:26. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificada e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? A su nombre. A su nombre. Mire usted, mi amado hermano, lo que la palabra de Dios dice claramente. Porque si pecáramos voluntariamente, ¿después de qué? ¿Después de qué? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de haber recibido la verdad de mi vida, ya no queda más que sacrificio. Porque en el antiguo pacto, el hombre pecaba voluntariamente y después ofrecía sacrificio, después pecaba, ofrecía sacrificio, pecaba y ofrecía sacrificio. Pero ya el Señor no está esperando sacrificios. Ya el Señor no está esperando sacrificio, porque Él mismo vino y ofreció sacrificio por todos, a su nombre, a su nombre. Entonces, ya no podemos seguir jugando a ello. Ya no podemos seguir jugando, hermano, al pecado y al sacrificio. Eso fue en el antiguo pacto. Ahora no. Ahora el Señor murió por usted y por mí en la cruz del Calvario, y ahora no podemos deliberadamente irnos al pecado. Ahora tenemos que vivir en santidad delante del Señor. Punto. ¿Aló? Porque en la ley de Moisés dice la palabra, el que pecara, según la ley de Moisés, el que violaba la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos moría. Bueno, ya era tan degenerado que moría. Entonces, ante 2 testigos, este pecó, este cayó ante la ley de Moisés y moría. Pero ahora no ocurre eso. Ahora eso no puede pasar. Ahora el que peca muere espiritualmente hablando. Muere, pero espiritualmente, porque la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Pero la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna. El precio que alguien paga por pecar en este momento, después de haber conocido al Señor, es la separación, la muerte espiritual, a su nombre. Y por eso dice la palabra que el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificada e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, lo que hay que entender aquí
es que el que después de ser cristiano se cede al pecado, se cede al diablo y comienza a pecar deliberadamente, es una persona que ¿qué? Es una persona que pisotea al Hijo de Dios. ¿Lo está leyendo o no lo está leyendo? Pisotea al Hijo de Dios. Tiene por inmunda la sangre del pacto. La sangre que Cristo derramó, la sangre del pacto, dice. ¿La tiene por qué? Por inmunda. Escúchelo bien. Y hace afrenta al Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios recibe ahí el nombre de ¿qué? De Espíritu de gracia. Luego, ¿en qué se puede meter una persona que después de haber conocido a Dios se le cede al diablo? En lo peor. Por eso yo le quiero decir a usted algo hoy, mi amado hermano. Aproveche cada día de su vida para meterse más con Dios. Aproveche cada día de su vida, ahora que conoce del Señor, para apartarse más y más del diablo y de las cosas del diablo, y viva como un verdadero hijo de Dios. ¿Qué hace un cristiano arrimándosele al diablo peligrosamente? ¿Qué hace un cristiano viendo televisión mundana? ¿Qué hace un cristiano viendo cosas del mundo? ¿Qué hace un cristiano verdadero enredado en las cosas del mundo? ¿Qué hace? Eso se llama arrimándosele peligrosamente al diablo. ¿Qué hace? ¿Y por qué se arriman al diablo? ¿Y por qué se arriman al mundo? ¿Y por qué comienza a gustarle tanto las cosas del mundo? Porque tienen poco el sacrificio del Señor Jesús por nosotros. Porque al tener en poco el sacrificio en la cruz, hermano, termina valiendo poco lo que el Señor hizo por mí y termina valiendo mucho las cosas vanas de esta vida. Entonces hay gente que está dando la vuelta otra vez. Hay gente que después de haber conocido al Señor, están dando la vuelta y regresando nuevamente al mundo. Eso es lo que la Biblia dice, que el perro vuelve a su ¿qué? A su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, lo dice la Biblia. Y en ese retorno, el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque ha tenido en poco la sangre preciosa que el Señor Jesucristo derramó por nosotros en la cruz. Que este tema de este día, que esta enseñanza a usted le sirva para valorar lo que el Señor hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Que a usted le sirva para valorar la sangre preciosa que el Señor Jesucristo derramó por nosotros en la cruz. Y que a usted le sirva para valorar lo que usted es ahora. Usted es un ser igual que yo, lavados con la sangre de Cristo Jesús. Y alaba al Señor que Él vive, y vive como un verdadero hijo de Dios. Viva como un verdadero hijo de Dios aquí en la tierra. Y póngase en pie, tenga la amabilidad. Y vamos en esta hora a pedirle al Señor que nos ayude. Si usted le ha fallado al Señor, es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de pedirle perdón a Dios. Es tiempo de que entre en comunión con Dios. La Biblia dice, venid luego, estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si acá hay personas que han venido por primera vez a una iglesia cristiana, vengan acá adelante. Jesucristo los ama. Jesucristo es el camino. Jesucristo es la verdad y es la vida. Vengan a Jesús. Jesucristo te ama. Y mientras ellos vienen al Señor Jesús, yo le pido el favor que se levante de esa silla y le pida perdón al Señor, o entre en oración con Dios. Hable con Dios. Examine su vida delante del Señor. Examine su vida delante del Señor. Centro Misionero Bethesda, La Floresta, Cali.
calle 32A, 1267. Teléfonos 448-9003, 445-8436.